Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Luego de decenas de casos emblemáticos a su cargo, Diana Salazar se despidió de la Fiscalía General del Estado. Wilson Toainga será el encargado de seguir con las investigaciones, mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elige a su sucesor. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en contacto a esta hora con la abogada María Josefa Coronel, exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas. Diana Salazar, su trabajo frente a la Fiscalía General del Estado. Mucho se ha hablado, ha sido el tema de conversación de hoy tras el anuncio de la salida, la renuncia de Diana Salazar a la Fiscalía General del Estado. María Josefa, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Fausto. Un gusto conversar contigo de un tema realmente importante. Tema importante, además, porque esto ha generado, sin duda, polémica en cuanto al debate, principalmente respecto de los casos que han sido parte de los casos emblemáticos. Así se los ha mencionado. Hablamos de caso Metástasis, sobornos, Odebrecht, entre otros. Esto fue antes. No obstante, ¿cómo dimensionar o qué decir de la figura de Diana Salazar en estos 6 años, con su corto paso antes por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, y una de sus primeras apariciones en el caso, haciendo un recuento, el caso FIFA Gate? Los intocables del fútbol fueron tocados por Diana Salazar ya por primera vez. Sí, yo creo que en un primer momento vale la pena decir que un servidor judicial que tiene realmente el deseo de trabajar con objetividad no la tiene fácil, porque siempre va a haber alguien que quiere influir sobre sus decisiones. Si a eso le agregas que es mujer y a eso le agregas que es de raza negra, le resultó muy difícil, y de eso no tengo duda. Y esa dificultad no terminó nunca, porque hoy incluso sabemos por propia boca de ella que ella ha sido amenazada de muerte en algunas ocasiones y por investigar ciertos casos. Entonces, en contexto general, para ella, la vida de servidora fiscal dentro de esa institución desde hace más de 20 años no le fue fácil. Tú has dicho una palabra muy bien acertada: los intocables. Y no solamente quisiera que se quede en ese caso, sino en los otros tantísimos casos que, independientemente del resultado de esos casos, independientemente de las decisiones judiciales con relación a esas investigaciones, son o fueron intocables por mucho tiempo. Y han sido funcionarios viejos de gobiernos de Lenín Moreno, de gobiernos de Guillermo Lasso y obviamente gobiernos de Rafael Correa. Entonces, creo que esa es una labor plausible, ¿no? Hay que reconocer que, si nos gusta o no nos guste, es nuestra amiga, nuestra enemiga, ser objetivos también para hacer un análisis. Tocó a los intocables y desbarató estructuras que nadie había desbaratado antes. Y un poco es parte de lo que no se había visto en otras administraciones. De alguna forma sí se hicieron cambios, se han generado cambios radicales en cuanto a lo que tiene que ver con la administración de justicia. Y me refiero, ya yendo un poco en esta especie de cronología, hemos hablado del FIFA Gate, el caso de la corrupción en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y lo que ocurrió a nivel mundial en el resto de federaciones, la Conmebol. Eso ya es un tema que fue uno de los primeros que tocó Diana Salazar cuando no era fiscal general del Estado. Más adelante, en la Unidad de Análisis Financiero y Económico también tuvo una participación, y ya entra a la Fiscalía General del Estado. Uno de los casos, quizá el más grande en cuanto a la estructura y a los niveles de penetración de la corrupción, narcotráfico y demás, es el caso Metástasis. Un caso que se vino complicado, un caso que también llegó a muchos de los intocables. Sí, también en este análisis desde atrás hacia el presente, hay que incorporar la incrustación del narco en las instituciones públicas. Vemos que hoy, estos días, ayer, la semana pasada, hay este tipo de casos, encontramos este tipo de casos, lo vemos por las investigaciones periodísticas, a policías, militares. Y obviamente en caso de Metástasis, no solamente ellos, sino que se incorporaron fiscales y jueces. La ambición del dinero, la ambición del poder, las amenazas
no sé, los chantajes son variados, tan variados como Hollywood y todas las películas nos pueden haber presentado. Pero tuvimos esa sensación equivocada de que toda esa incrustación y toda esa forma de manipular a la autoridad, sea la policía militar, jueces o fiscales, era algo que el Ecuador todavía estaba ubicado muy, muy distante de esa realidad. Y resultó que no. Y ese fue el primer baño frío y doloroso que nos dio la investigación que llevó la doctora Salazar en ese caso de Metástasis. Ya no, como lo sabíamos o creíamos saberlo antes, teníamos un funcionario, un servidor público corrupto que aceptaba una botella de whisky, que aceptaba una suma de dinero, como decir, una propina ilegal, corrupta, pero al final eran cosas aisladas. Cuando empezó la investigación de Metástasis, nos bajó el telón de una realidad social para el Ecuador. Su investigación nos llevó a aceptar que vivimos en una sociedad que tiene dos gobiernos. Gobierno formal, donde tenemos como presidente a Daniel Noboa y las nuevas autoridades en la Asamblea y el resto que conocemos, y un gobierno que trama, que ejecuta, que opera en la oscuridad, que son todos los grupos de delincuencia organizada. Y en ese contexto, Diana Salazar en su carta de renuncia se refiere, por ejemplo, a la corrupción, el narcotráfico que han penetrado las estructuras del Estado. Y un poco me sigo refiriendo al caso Metástasis. Ahí vimos cómo la corrupción llegó hasta el propio Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, llegó a la Policía Nacional, llegó a fiscales, llegó a jueces y desde lo más alto del Consejo de la Judicatura con Wilman Terán a la cabeza. Compra-venta de sentencias, compra-venta de fallos, acomodación, el acomodo de fechas para audiencias, acciones de protección, etcétera. Es decir, toda una, para ponerlo en un lenguaje más coloquial, toda una feria de fallos en la función judicial. Sí, pero también no solamente a estas personas que son la cabeza de las instituciones, que merecido tiene la investigación y merecido, como todo delincuente, merece la sentencia, sino que también hay que recoger las versiones de las personas que rindieron colaboración, cooperación eficaz y que tal vez no tuvieron una sentencia tan fuerte. Pero recordemos que ciertos vocales del Consejo hablaban por teléfono, se reunían con otras personas, vocales del Consejo ebrios, hablando por teléfono, diciendo que estaban en Guayaquil cuando estaban en otros estados, en otros países. Esta capacidad de negociar, como que si fuera que estuvieran negociando no sé, un paquete de pantalones en la bahía de Guayaquil. Y reuniéndose con procesados. Con la majestuosidad, con la majestad de la ley y del deseo, porque creo que ningún servidor puede decir que ha sido perfecto, pero con la voluntad de querer hacer bien las cosas. Todo eso, a taparlo a las personas que quisimos hacer un buen trabajo, se le confabuló y se le diseñó campañas de descrédito. Y más allá de lo que yo pude hacer como exdirectora del Consejo, adentro había gente que si salía de ahí no tenía otra opción. Jueces, policías, que seguramente fueron amenazados con sus familias, con sus hijos. Incluso servidores públicos que pedían vacaciones y pedían que esa información sea reservada para irse sin que se pueda advertir a las personas de los cuales ellos tenían mucho miedo. Tú también hablaste del SNAI. El SNAI no tiene ni siquiera un buen sistema de internet. No tiene el control de dónde estaban ubicados geográficamente las personas que estaban privadas de la libertad. Habían audiencias en que no podían darse porque no se sabía dónde estaba el personaje. Al principio los abogados miraban de una cara, los otros también, todo el mundo ponía caras de asombro. Entonces yo me pregunto si realmente los organismos que administran la justicia están adecuados a una realidad perversa y delincuencial como la que vivimos ahora. Para reformarla hay que ver la realidad,
de cómo están funcionando las cosas. Y ya vamos a hablar de la parte política, que creo que es importante también referirnos al caso Sobornos, entre otros, Sinohydro, entre otros, pero para cerrar el contexto de la corrupción en el ámbito judicial. Hemos visto SNAI, Corte, Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales y demás involucrados en este tipo de estructuras, pero ¿cómo cambiar entonces? La Fiscalía ha hecho una parte, quizá una parte muy importante, pero ¿qué más hacer para cambiar todo el sistema? Ahora se propone una ley ante la Asamblea Nacional para combatir también al crimen organizado, pero no hay tampoco una respuesta contundente respecto de lo que debería ser o debería suponerse una depuración de la función judicial. Las advertencias y las propuestas deben de tener por lo menos un proyecto nacido de una línea. Voy a ser más concreta. Se habló mucho del cambio de la Constitución y la discusión se centró en que si se hacía una constituyente o una reforma constitucional, como lo establece la Constitución del 2008, pero nunca hubo un listado concreto y definido de qué es lo que para los objetivos nobles de este gobierno que anuncia como eje de su política pública, esa Constitución es obstáculo. No lo supimos, por lo menos yo no me enteré. 2, se habla de reforma a la función judicial y reforma a la Fiscalía. ¿Deben ir de la mano? Sí. ¿Realmente la Fiscalía es autónoma? ¿Realmente la Fiscalía pone y saca a los jueces? ¿Quién hace las evaluaciones de los fiscales? Y eso nos regresa al Consejo de la Judicatura, donde hemos visto ya una lamentable gestión de 6 años de varios vocales que no, unos procesados, detenidos, otros en investigación, 6 años para el olvido de un Consejo de la Judicatura realmente deplorable. Y no me quiero separar del tema de la renuncia de Diana Salazar. Vamos a hablar sobre el caso Sobornos. ¿Qué tanto llegó a la política y cómo también ver con un sentido crítico lo que se ha hecho desde Fiscalía respecto al caso Sobornos, Sinohydro, Encuentro, entre otros? De esto me refiero a los que han afectado directamente o que han involucrado directamente a quienes fueron mandatarios. ¿Hubo excesos allí? Perdón, quiero volver a la frase que dije al principio. No es fácil denunciar y abrir una investigación sobre gente que tiene un poder cíclico, a un presidente, a un expresidente que todavía pulula en las áreas, en las salas y antesalas de la política. No es fácil, no creo que le ha sido fácil a la doctora Salazar abrir estas investigaciones. Si tenemos un gobierno corrupto de 4 años, pues tendremos los casos de corrupción que por 4 años se pueden dar. Pero si tenemos un gobierno de 10 y de 11 años, de 14, y que deja un grupo metido, incrustado en los mandos medios, hasta la época de Lenín Moreno, obviamente tendremos más casos, porque hay más gente que tiene un solo objetivo, la impunidad. Y ese es el centro, y ahí quiero llegar, donde todos los casos que has nombrado tienen un comportamiento idéntico. No importa si es Correa, si es Moreno, si es el gobierno de Lazo, puede ser el gobierno de Noboa, de Borja, de Febres Cordero. Todas las personas que rompen la ley buscan permanecer en el poder, entre otros objetivos, para procurar la impunidad. Y ese es el eje más fuerte, el hueso más difícil de roer de una fiscal que ha demostrado no tenerle miedo a esa presión, a esa defensa vergonzosa de toda esta gente de vivir impunes. También se dice, es que son perseguidores políticos. No, es que bueno, pues revisemos entonces cuántas investigaciones han sido archivadas en las que Correa y sus amigos fueron inicialmente sujetos de investigación. Seguramente muchas. Entonces, o asimismo, las investigaciones que no lograron, digámoslo de esta forma, un acuerdo legítimo, legal, en base a las pruebas que presenta la Fiscalía sobre el escritorio del juez. Entonces, tenemos magistrados que creen que eso no es delito o que, creyendo que eso es delito, no identifican al sujeto que acusa la Fiscalía porque no encuentran a su vez que tienen sólidas pruebas.
Entonces, el camino no termina en las manos de la fiscal. La fiscal ha sido la titular de la acción pública, la titular, la dueña del proceso. Pero llega un momento en que, armado todo el caso y toda esta hipótesis, se lo pone al juez, y es el juez el que resuelve. Entonces, no, lo bueno y lo malo al final del día no puede ser censurado ni criticado solo con la figura de la fiscalía como institución. Creo que es parte de toda la estructura de la función judicial, donde hay responsables en cada una de las áreas, y creo que eso es válido especificar, dejar claro también que incluso si se tratara de ciertas supuestos casos de persecución, pues para eso están los jueces, para eso están también las partes procesales, y eso es importante tomar en cuenta. Cierro con esto, María Josefa, y es ¿qué esperar del nuevo fiscal, el nuevo o nueva fiscal? Una pregunta muy difícil, Fausto, porque primero, la valentía. Veamos la valentía que ha tenido la fiscal que renunció. Ha sido una valentía golpeada, amenazada permanentemente. No ha habido día en que el correísmo no la haya insultado, no la haya vejado. Un consejo de participación organizado para destituirla, arrogándose funciones que no tiene. ¿Pero qué se puede cambiar en la nueva fiscalía? ¿Perdón? ¿Qué se puede cambiar en la nueva fiscalía? ¿Qué se puede? La institución, la autonomía, el tema que se me estaba quedando fuera. ¿Realmente la tiene? No la tiene. Esa autonomía que establece la Constitución tiene que ser real. Esa institución tiene que resolver, evaluar y tener un comité disciplinario interno. No puede ser que gente que no conocen, que no son ni siquiera procesalistas penales, porque tú y yo podemos ser abogados, pero hablar del Código Integral Penal, hablar de un proceso de los que has nombrado con una exactitud perfecta, no nos quedaría cómodos, porque no somos especialistas en ese tema. ¿Cómo entonces un vocal va a poder definir si un fiscal se portó o no se portó bien? A excepción pues de los errores evidentes y bruscos y toscos. Entonces, ¿es conveniente que el Consejo de la Judicatura siga evaluando y siga sancionando a los fiscales? Yo creería que no. Demasiado poder. La fiscalía es una institución poderosa. En toda institución debe haber alianzas. Yo lo único que espero y deseo que el nuevo fiscal o la nueva fiscal, que de manera como resultado del proceso del Consejo de Participación, sea independiente, que realmente sea independiente, que haga alianzas institucionales porque es preciso, con todas las funciones del Estado y con la sociedad civil también, pero que no forme nunca parte de un pacto que colabore y trabaje para la impunidad o las venganzas personales. Eso es lo único que creo que la sociedad ecuatoriana pide. Y para tener paz hay que tener una justicia independiente. Y me quedo con esas últimas palabras, María Josefa. Una fiscalía es lo que se espera, independiente y autónoma, sin pactos. Eso es lo que se espera del nuevo concurso para la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, lo que se viene. María Josefa, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fausto. Buenas noches con todos. La abogada María Josefa Coronel, exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, hablando sobre Diana Salazar y su trabajo frente a la Fiscalía General del Estado. Lo que han sido estos 6 años de gestión, la percepción y lo que queda pendiente para la nueva máxima autoridad. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando